patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión número 100... ¿Cuánto es la anterior? 136. Acá está. Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 137 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, muy buenas tardes. Se ha recibido para la presente sesión número 138 especial de hoy, lunes 3 de marzo del 2025. En primer lugar, excusas de inasistencia del señor subsecretario, señor Julio Salas, debido a que se encuentra en viaje oficial a China. Sin embargo, anuncia que en su reemplazo asistirá el subsecretario subrogante, señor Javier Rivera. Se ha recibido también un reemplazo para la presente sesión del diputado Diego Ibáñez por la diputada Carolina Tello. En tercer lugar, señor presidente, un oficio de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, por medio del cual responde la consulta de la Comisión sobre solicitud de información de los últimos eventos de marejadas anormales que han afectado las costas del país y específicamente respecto a las visitas e inspecciones realizadas a las caletas, los daños constatados, las conclusiones alcanzadas y las acciones de reparación y mitigación proyectadas. También dos oficios de INDESPA con informes de glosa y articulado del presupuesto del sector público del año 2024. Una minuta del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico, en el que se resumen las propuestas relativas a la jibia y su discusión en la sesión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur en Santiago de Chile durante el mes de febrero del presente año. Y por último, señor presidente, se ha recibido una excusa debido a una licencia médica. El diputado Leonidas Romero no puede asistir a la presente sesión. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le enviamos nuestros saludos y deseos de recuperación al diputado Leonidas Romero, quien ha presentado una licencia médica y excusa su asistencia. Y además también le ofrecemos la palabra a la comisión para que se pueda referir sobre la cuenta o también sobre puntos varios, en el entendido de que hay parlamentarios que lo han solicitado porque han estado en sus distritos en estas semanas y no hemos podido sesionar en la Comisión de Pesca. Para bien de nosotros, el país le está poniendo atención al mar y a las costas. Quisiéramos que fuera todo el año, así que le ofrecemos la palabra a la comisión sobre la cuenta o puntos varios para iniciar la sesión y retomar el trámite de la nueva ley de pesca, en donde tenemos pendiente y ojalá podamos despachar el día de hoy el título relativo al régimen sancionatorio y luego también a los procedimientos que se tienen que llevar adelante. Así que a la comisión le ofrecemos la palabra al diputado señor Matías Ramírez, la ha solicitado. Gracias, presidente. Saludar a todos los diputados y diputadas presentes, a los funcionarios, retomando esta función parlamentaria el día de hoy. Quería partir en esta comisión, presidente, dando a conocer a cada uno de los integrantes de esta comisión que en Iquique tuvimos varias visitas inesperadas. Particularmente estamos hablando de varias ballenas jorobadas que estuvieron cercanas a la costa, en Playa Brava, Playa Cabancha, inclusive dentro del sector del puerto de la comuna de Iquique. Lo que debería haber sido una visita que genere alegría al ver estos tipos de animales tan cerca de la costa particularmente. Pero lamentablemente generó en la comunidad, no solamente en la ciudadanía, sino que también en los trabajadores de la pesca y en la comunidad científica, una alta preocupación. Esto a raíz de que justamente estábamos en temporada de anchoveta y en este caso las embarcaciones pesqueras de cerco estaban cercanas precisamente a donde estaban las ballenas. Estamos hablando al menos de 50 embarcaciones que estaban alrededor de estos especímenes que son, hay que decirlo dicho sea de paso, especies protegidas, no solamente por convenios internacionales, sino que inclusive por normativa nacional. Y evidentemente eso generó una preocupación, generó movilizaciones en la comunidad
y durante 10 días las ballenas estuvieron, o existía una preocupación real respecto a que se provocara una de las causales, que es la más alta en cuanto a las muertes de cetáceos, precisamente el choque con embarcaciones. Lamentablemente, los primeros días, más allá de buenos oficios que tanto Cernapesca y la Armada realizaron, en este caso con los pesqueros de cerco, no disminuyó en este caso el trabajo en dicho sector. Y generaron varias denuncias. Una respecto al traspaso a la milla, primero, embarcaciones ingresando a la milla con artes de cerco a hacer su faena. Segundo, respecto a otros pescadores artesanales, porque la anchoveta, al ser el alimento preferido de distintas especies, provocó que estas lanchas no solamente sacaran anchovetas, sino que también otras fauna acompañantes, provocando en este caso un daño importante a los pesqueros artesanales dedicados mayormente al consumo humano. Y evidentemente la preocupación en la comunidad científica producto de esta situación. Esto a la fecha, evidentemente, dada la presión social, ha bajado. Recién este fin de semana logramos ver que las embarcaciones, la mayoría en este caso de la región de Arica y Parinacota, casi el 60% de las embarcaciones son de dicha región, ya no se encuentran en Tarapacá, pero las ballenas se mantienen en ese sector. Nosotros, durante la semana pasada, conversamos con Cernapesca, objeto de declarar una área de protección, efectivamente, para evitar en este caso cualquier tipo de desgracia respecto a esta visita. Lamentablemente a la fecha no se ha podido concretar, pero y esa es la solicitud que vengo a plantear acá a la comisión, presidente. Uno, que tanto a la Armada como a Cernapesca que nos indiquen las fiscalizaciones que se realizaron durante del 20 de febrero hasta la fecha en el sector, en este caso de Playa Brava, donde se encontraban en estos casos los cetáceos, pero particularmente respecto a las fiscalizaciones a las embarcaciones de cerco. Segundo, que nos indiquen primero, en este caso de Cernapesca, cuál es el criterio para contabilizar la milla de protección. Porque ahí creo que también hay una discusión respecto a la interpretación de las normas que actualmente están vigentes, si se contabilizan desde la orilla o en este caso de los puntos o de los puntos que marcan las ensenadas, que creo que también es una interpretación que es importante en este caso aclarar. Tercero, también, y a raíz de lo mismo, esto provocó lo que quizás la gente de la octava puede conocer, cantidad probablemente también se da mucho, pero que en el norte se conoce como el olor a dólar, cuando empiezan a procesar, en este caso la anchoveta para la harina de pescado. Eso provocó emanaciones que en este caso en un sector importante de la ciudad, antiguamente, pintorescamente se le decía olor a dólar porque estaba el trabajo vinculado a la misma. Hoy por hoy sabemos que al final es una contaminación importante de la población. Eso provocó que incluso el cierre de algunos jardines infantiles en el sector norte de la región. Entonces, ahí solicitar como otro oficio a la Seremía de Salud y a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto a la fiscalización a las plantas de proceso en la comuna de Iquique. El objeto de esto, presidente, primero poner efectivamente la salvaguarda. Yo a esta altura no me cabe la menor duda que la respuesta de Cernapesca va a decir que las embarcaciones estaban lejos, estaban fuera de la milla y entendemos que en el marco de la legalidad esto choca también con otros principios que a nivel internacional nosotros mismos no hemos establecido, como es la protección de los cetáceos. Segundo, creo que también nos va a marcar un punto importante cuando lleguemos al artículo 81 en la discusión de este proyecto de ley, de la nueva ley de pesca, y respecto a las áreas de protección y una discusión que también fue álgida y que lamentablemente no pudimos dar, que era la categorización de las embarcaciones.
porque entre un botero y una embarcación de cerco, aunque ambos tengan el título artesanal, hay diferencias que son evidentes. Y creo que también eso se debe seguir depurando en el marco de esta discusión, presidente. Por ahora solicitaría el acuerdo de la comisión para realizar estos oficios y además hacer un planteamiento a la discusión respecto a cómo entregamos mayores herramientas para que en situaciones donde aparezcan en circunstancias similares, en este caso cetáceos muy cerca de áreas donde se está realizando actividad pesquera, se puedan generar en este caso los mecanismos de resguardo para evitar en este caso primero la conmoción, primero en la población, pero también en este caso el cuidado a las especies. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Ramírez, por la exposición de la situación que afectó a la comunidad en Iquique. Resumiendo, entonces, sería que las ballenas jorobadas, alguna cantidad indefinida o al menos 3 ejemplares de ballenas jorobadas habrían estado en la proximidad de la costa de la comuna de Iquique, en donde alrededor de 50 embarcaciones de pesqueras de cerco a la anchoveta habrían provocado un encierro, siendo además considerado que nuestro país destacó a nivel internacional por ser el país que registra la mayor cantidad de mortandad de ballenas por colisiones con estructuras de pesca o embarcaciones. Esto nos tiene que hacer a tomar medidas urgentes y también mejoras en la ley. Por eso le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que se pueda referir respecto a la situación particular y también vamos a adoptar, por supuesto, los acuerdos con la comisión de los oficios que usted ha solicitado para hacerle seguimiento al caso y que esto no entre y salga de la contingencia, sino que nos lleve a mejoras concretas. Y para eso le quiero además consultar al Ejecutivo cómo ve la posibilidad de decretar estas áreas de protección, pero cuando son situaciones más excepcionales. Si es que existe o alguna herramienta ágil que se pueda implementar en la actual legislación o si es necesario crearla, pues bien, estamos a tiempo para la nueva ley de pesca. Le ofrecemos entonces la palabra y aprovechamos de saludar a quien representa a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en esta oportunidad, a don Javier Rivera y también a los equipos señor Vicente Andrade, Isadora Reyes y de la Dirección Nacional de Cernapesca, la directora María Soledad Tapia y el subdirector jurídico señor Felipe Ruiz. Muy buenas tardes y le ofrecemos la palabra entonces a don Javier Rivera. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados en este nuevo año legislativo. Efectivamente, como señala por su intermedio el diputado Ramírez, encontramos durante la semana pasada estos ejemplares de ballena jorobada y lamentablemente por la legislación que tenemos en este instante, presidente, no tenemos facultades para generar cierres de áreas con el objetivo de resguardar a las ballenas en particular. Las medidas que nosotros hemos adoptado en otras ocasiones tienen que ver con medidas que son particularmente medidas pesqueras, y a eso me refiero con el establecimiento de vedas, ¿ya? Pero el establecimiento de una veda, en el caso de la anchoveta para la zona norte, requiere de tener fundamentos y generar todo un mecanismo administrativo para poder modificar el establecimiento de una veda en la zona. Y eso demora alrededor de 10 días, 2 semanas en general. Por lo tanto, nos encontramos que era una medida que pudiésemos aplicar inmediatamente para el resguardo de las ballenas. Efectivamente, el área de protección que se establece a través del decreto 408, que establece la protección de las bahías, se mide, y así es a lo largo de todo el país, desde las puntas notables, de las puntas salientes, y desde esos puntos se toma como resguardo el cierre de las bahías, lo que al parecer no está ocurriendo en el caso de la bahía en Iquique, lo que vamos a tomar en consideración para la... Bueno, aquí la directora lo tiene ya en consideración. La fiscalización de embarcaciones en base a la normativa que tenemos ahora de resguardo de mamíferos marinos se aplicó dentro de lo que es posible para el Servicio Nacional y para la Autoridad Marítima, y hasta por lo menos el día de hoy no tenemos conocimiento de que haya habido efectivamente un...
hubieron bueno, aquí le voy a dar la palabra a la directora, presidente, si usted lo permite, pero me comenta que hubieron 2 infracciones dentro de lo que es las embarcaciones que estaban generando interacción con las ballenas. Y como bien usted lo dice, estamos a tiempo de generar modificaciones en la ley para justamente tener áreas de protección que tengan relación con la protección de los mamíferos marinos y no solamente con un objetivo o un fundamento pesquero, como es en este rato establecimiento de las vedas. Así que eso queda como para poder generar alguna indicación en ese punto en particular. Y si me permite dar la palabra a la directora, que tiene más información al respecto. Sí. Directora Nacional de Senapesca, señora María Soledad Tapia. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, como es la primera vez que intervengo, saludar a todos los diputados y diputadas de esta honorable comisión y ya estamos acá de vuelta con todas las pilas recargadas, ¿cierto?, para seguir trabajando en pos de la sustentabilidad de los recursos. Tal como señala el subsecretario de Pesca subrogante, efectivamente hoy día no tenemos una normativa para estos casos, eso es importante señalarlo. Por ejemplo, en esta época del año y también en otras épocas del año hay pic de tránsito de ballenas que van con sus crías y justamente una de las zonas a las que van es la zona Antofagasta y Tarapacá, como ha señalado el diputado. Nosotros no tenemos una facultad explícita para protección de ballenas de cierre de áreas, eso es importante señalarlo, así que ahí hay una posibilidad de mejora cuando entremos a las facultades del servicio, que también algunas son ejercidas por la autoridad marítima. Ya, lo que nosotros tenemos que ver son las distancias de avistamiento, eso es lo que existe hoy día y que de hecho esta misma comisión en las últimas sesiones pudimos mejorar una de esas revisiones de reglamentación asociadas de normativa, pero no podemos establecer hoy día una área que sea de protección de los cetáceos por esta situación particular de tránsito que se realiza. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad, tal como también lo ha señalado el diputado, de poder mejorar, el diputado Ramírez, ¿cierto?, estos aspectos. Nosotros, gracias a la información que nos entregó el diputado, con el director regional de Tarapacá se hicieron varias revisiones también junto a la Armada y en un procedimiento se usa un sellado de red de 2 embarcaciones por maniobras dentro de la milla. Ahora, lo único que nosotros podemos fiscalizar también, además de eso, es que se mantengan las distancias de avistamiento, que acá yo traje alguna documentación, presidente, para que usted tenga también una para el diputado, que yo sé que lo saben, para que la puedan observar, ¿cierto?, de lo que hay actualmente, ahí está, diputada, de lo que dice la norma, o sea, solamente son distancias de avistamiento seguro para protección de los cetáceos y también de la seguridad de la vida de las personas, que no se arriesguen, pero podemos mejorar mucho todavía en esta área. Entonces, lo que nosotros solicitamos, con mucho respeto a esta comisión, ¿cierto?, es que cuando podamos ver las facultades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, junto con algunas que tiene la Autoridad Marítima, podamos incorporar esta, que significa cerrar algunas áreas específicamente porque muchas veces las ballenas transitan con sus crías y necesitan un espacio seguro para poder alimentarlas y para también de tránsito en algunas ocasiones. Eso sería muy bueno de poder mejorar y sin lugar a duda yo creo que esto sería un tremendo avance en materias de protección de mamíferos marinos. Pero hoy día la Ley General de Pesca y también la propuesta, ¿cierto?, si bien genera estas áreas de protección, son áreas de protección de pesca, no son áreas de protección de mamíferos marinos. Entonces hay que hacer esa distinción, que es muy importante. Una cosa es que yo quiero proteger un área porque están, por ejemplo, los animales están desovando, es una época de reproducción, los peces, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando yo quiero proteger el tránsito de cetáceos por esas mismas áreas. Entonces eso actualmente hoy día no existe y solamente existe la posibilidad de parte del Servicio de la Armada de revisar las distancias de avistamiento, pero también lo que dijo acá el subsecretario, ¿cómo se cuenta la milla? La milla se cuenta, ¿cierto?, de estos puntos que están explícitos en el decreto 408, que son los puntos notables o salientes, y de ahí se mide la milla. Entonces, puede ser que a la vista de las personas dicen, no están adentro de la milla, y efectivamente no están dentro de la milla y cumplen con la norma, pero eso no significa que no estén en riesgo las especies, como nos ha señalado acá el diputado. Entonces, nosotros consideramos que es una tremenda oportunidad el poder mejorar eso. Estamos comprometidos con poder entregar una propuesta de indicación, ¿cierto?, y ser trabajada con todos los diputados que les interese con relación a la protección de los cetáceos en estos tránsitos o protección de sus crías, sobre todo cuando están en zonas de alimentación o incluso en otras zonas de reproducción. Muchas gracias.
Muchas gracias, directora. Aquí, gracias también por la informativo. Es importante la educación ambiental y quisiera que todas las regiones en sus playas y balnearios tengan de esto para poder ir formándonos mejor. En el caso de la ballena jorobada, que es la que se ven en Iquique, hemos sabido que las ballenas jorobadas transitan entre Ecuador y la Antártica, entonces transitan por toda la costa de nuestro país. ¿Y les parece a la Comisión, a raíz de esto, adoptar los siguientes acuerdos? El primero, si le parece bien a la Comisión, lo propongo y me los comenta. El primero, si le parece bien a la Comisión, sería el acordar crear en la tramitación de la nueva ley de pesca, las áreas de protección de mamíferos marinos para poder establecer medidas de protección ante la aparición de ballenas u otros mamíferos marinos en protección en lugares donde se realizan labores de pesca o de tráfico marítimo. Lo segundo es solicitar que el Servicio Nacional de Pesca curse las sanciones efectivas a todas las embarcaciones de cerco que entraron a la primera milla en los hechos que el diputado Ramírez ha señalado. Y la tercera es la misma solicitud, sancionar a todas las embarcaciones que se acercaron a menos de 50 metros, como dice la norma, no son 100 metros, a menos de 100 metros en el caso de las ballenas jorobadas. La directora ha señalado que ya hay 2 embarcaciones que se habrían cursado por esta situación, pero es importante el refuerzo y que se analicen otras posibilidades. Esos son los 3 acuerdos que vengo a proponer a la Comisión. Me ha solicitado la palabra el diputado Matías Ramírez, luego la diputada Carolina Tello, y luego pasamos a adoptar los acuerdos si lo estiman al mío. Diputado Matías Ramírez. Gracias, presidente. Desde ya manifestarme a favor de los acuerdos planteados, pero quería, no sé si podemos agregar uno, pero lo que pasa es que es importante la interpretación de dónde se verifica el área de protección, porque dentro de las reuniones que sostuvimos la semana pasada, estuvimos con la Armada de Chile, y ellos tienen una interpretación diversa, y eso evidentemente puede provocar que la fiscalización se esté efectuando de otra manera. ¿Ya? O sea, y tiene una interpretación que en este caso podría ser más beneficiosa para quienes están pescando, o sea, es decir, en este caso para quienes estén cometiendo la infracción. Entonces, creo que es importante que exista un criterio único, porque yo comparto la interpretación que hace el servicio, que es desde los puntos notables, porque ahí, en definitiva, la protección no se hace solamente desde la milla, sino que muchas veces del área completa. Entonces, y eso genera en este caso un área de protección mayor. Ahí la consulta que me gustaría hacer a la subsecretaría para saber si podemos tomar un acuerdo de quién depende unificar ese criterio. Porque no sé si es una unificación que debe hacer la subsecretaría como organismo o tiene que hacerlo algún tercero, por poner por ejemplo la Contraloría, y deberíamos remitir los antecedentes a la Contraloría para que efectivamente ellos hagan un pronunciamiento de cuál es la interpretación correcta en materia de calcular, porque yo creo que es relevante, da precisamente estas 2 interpretaciones, fijar cuál es el criterio acorde. Inclusive he constatado esta interpretación con académicos en esta materia y también están de acuerdo que es desde los puntos notables. La norma en eso es bastante clara, precisa, pero que creo que es importante generar en este caso la unificación de los criterios para que quien realiza la fiscalización, porque en definitiva quien tiene las naves para fiscalizar, quien tiene el personal para fiscalizar es la Armada de Chile. En este caso la subsecretaría no tiene barcos propios para ir a fiscalizar a quienes están en faena. Entonces creo que es importante unificar, por eso quería hacer la consulta, o si tienen esa claridad, sino para sumar un acuerdo en orden a remitir los antecedentes de la Contraloría para que fije un criterio respecto de desde dónde se contabiliza la milla de protección, si es desde los puntos notables, que es el criterio de la subsecretaría y el cual yo comparto, o desde la orilla de playa, podríamos decir que el criterio que el ente fiscalizador nos señaló la semana pasada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Matías Ramírez. Su preocupación sabe que acá en la región también la hemos tenido en otra oportunidad, entonces me parece genial poder encontrar un criterio único. El procedimiento para alcanzarlo le vamos a dejar aquí al Ejecutivo, si es que nos puede contribuir a encontrar este entendimiento, sino también, por supuesto, como comisión podemos acudir a Contraloría, pero creo que va a haber buena voluntad además, porque esto le va a permitir también certeza a todas las partes para que no existan después cuestionamientos en tribunales. Así que tiene la palabra pedida la diputada Carolina Tello, he incorporado su solicitud a los acuerdos y, si es posible, diputada Ceo, si me puede reemplazar un minutito en la presidencia, retorno en un minutito, por favor.
Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todas, a todos. Creo que este es un punto muy relevante para la región de Coquimbo, a la cual represento, donde se emplaza el archipiélago de Humboldt. Me parece que allí también hay un área en la cual se requiere mayor claridad en relación a esta normativa. A mí me parece que esta es una oportunidad muy relevante que tenemos que aprovechar de incorporarlo a esta normativa que hoy día estamos trabajando, que es la Ley General, así que me parece muy interesante que se pueda proponer de parte del Ejecutivo, como acá se ha dicho, una indicación en esta línea. Y otra de las cosas que señaló el diputado Brito, que me parece muy relevante, que tiene que ver con masificar esta información también a las personas para, primero, por un tema de seguridad, obviamente, y segundo, porque no se altera el ecosistema y tampoco la tranquilidad de estos seres, ¿no? Este tema es muy sentido no solo para el archipiélago de Humboldt y la comuna de La Higuera de mi región, sino que también, y como le pasó al diputado Ramírez durante este verano, se vieron distintos avistamientos en otras playas que no son las que por regla general se encuentran estos cetáceos, como la herradura, peñuelas. Así que creo que es una oportunidad muy relevante para que podamos abordar esto, así que yo también sumarme a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada Tello. Entonces estamos de acuerdo en las tres propuestas. Sí. Subsecretario, subrogante. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Sí, bueno, nosotros tomamos el punto que nos ha indicado por su intermedio el diputado Ramírez y vamos a generar una reunión con la autoridad marítima justamente para reafirmar la interpretación del decreto 408 que establece el cierre de bahías, para poder tener una uniformidad respecto a su interpretación, si es que no la hay en el caso de la región de Tarapacá, y así de esa manera poder tener una interpretación a nivel nacional. Así que nos comprometemos a generar esa reunión y si es necesario, o sea, si es necesario. Además vamos a enviar un oficio reafirmando la interpretación que hemos planteado acá con la directora. Gracias, subsecretario. ¿Alguien más quiere opinar con respecto a eso? ¿Me permite? Sí. En definitiva, se va a esclarecer el criterio aplicado, no obstante, la norma está clara que son de los puntos notables, pero sin embargo se requiere precisión, ¿cierto? Sí. Pero... Si me permite, presidenta. Dígame. Claro, el acuerdo que recién dijo el presidente Brito era en relación a discutir el área de protección no pesquera, sino que para la protección de mamíferos marinos en particular, que eso podríamos incluirlo como una indicación dentro de lo que es lo que estamos discutiendo como una facultad para el Servicio Nacional de Pesca. Y la otra es lo que acabo de mencionar de generar la reunión con la autoridad marítima respecto a la interpretación del decreto 408, que es el que genera el cierre de bahía a partir de la milla. Y a la vez le comentaba que vamos a mandar un oficio también reafirmando esta posición de la interpretación del decreto 408. Gracias. ¿Diputado está conforme con la explicación? Diputada. Gracias, presidenta. Yo creo que la propuesta por el presidente Brito es oportuna, ya que al estar tratando lo que es la ley de pesca, es factible incluir eso que nos falta para proteger a los mamíferos marinos, y también no existiendo norma es una oportunidad para que exista esta norma. Y por otro lado, en lo que existe el decreto 409 que dicen, es también ir trabajando en ello, porque es un problema que se está presentando mucho en lo que es nuestro mar, y tenemos que trabajar en ello, en todo con lo que tenemos, e ir mejorando lo que no tenemos. Gracias. Gracias, diputada. Ya, entonces estamos de acuerdo con lo que hemos acordado. Entonces comenzamos con el
título 11º. ¿Me permite entonces, Presidenta? Procedimientos, sí. Para introducir la sesión. Empezamos entonces a discutir en particular, o a terminar la discusión del título 11º. Se encuentra pendiente los artículos del 313 a 320, el 346, el 352, más una indicación de la diputada Acevedo, el 352, y 3 del diputado Bobadilla. Y en este momento también llegaron otras indicaciones al artículo 314, 316, 317, 319 y 320 de la diputada Acevedo con el diputado Ramírez. ¿Partimos entonces, Presidenta, con el 313? Sí. Sí, subsecretario. Gracias, Presidenta. Solo le quería solicitar, nosotros en la última sesión, antes del receso, estuvo presente, en la penúltima, perdón, estuvo presente la Asociación de Funcionarios AFUS del Servicio Nacional de Pesca. Nosotros comprometimos tener una conversación con ellos, que ya la realizamos. Sin embargo, aún nos encontramos en reunión, en proceso de conversar con ellos para ver cómo podemos llegar a algún tipo de acuerdo respecto al artículo 313. Entonces, le solicitaría, Presidenta, si es posible que avancemos desde el 314 en adelante, dado que todavía estamos en conversaciones con la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, por el artículo 313. AFUS. Diputada... Tiene que prender el micrófono, Presidente. Perdón. Ahí. Dejar pendiente el 313 para mientras que se terminan las conversaciones con la Asociación de Funcionarios. No tenemos quórum, Presidente. No tenemos quórum. Tenemos que suspender 5 minutos. Suspendamos 5 minutos, Presidenta. Se reanuda entonces la sesión. Muchas gracias. Había quedado pendiente entonces adoptar los acuerdos. ¿Se acuerdan entonces? Ya bien. Si quedaba pendiente el 313, ¿está acordado también? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Eso le faltaba. Acordado. Faltaba quórum para eso. Acordado dejar pendiente el 313. Entonces retomamos en el 314, que tiene algunas indicaciones ingresadas. Hay una que ingresó recientemente, así que vamos a leer el 314 y ver las indicaciones y tomar una decisión. Dice el 314, inicio del procedimiento. El procedimiento previsto en el presente párrafo podrá iniciarse de oficio o por denuncia. Se iniciará de oficio cuando el servicio tome conocimiento por cualquier medio de hechos que pudieran ser constitutivos de alguna infracción de su competencia. En caso de denuncia, se dará inicio a un procedimiento sancionatorio si a juicio de la o el director la denuncia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la denuncia por resolución fundada, notificando de ello al interesado. Cuando se estime que han ocurrido hechos precisos, constitutivos de infracción, el servicio formulará cargos al presunto infractor señalándole tales hechos, la fecha de su ocurrencia y la norma que se estima infringida. La formulación de cargos se notificará a la o el presunto infractor. El diputado Bobadilla ha ingresado una indicación que en la 763, para intercalar el inciso final, después de la palabra ocurrencia, la expresión el informe que sustenta la imputación, quedando así. El servicio formulará cargos al presunto infractor señalándole tales hechos, la fecha de su competencia, el informe que sustenta la imputación y la norma que se estima infringida. La formulación de cargos se notificará a la o el presunto infractor. La diputada Acevedo ha ingresado una indicación para intercalar, luego del inciso tercero de la palabra director, la palabra regional, quedando en competencia de la dirección regional del servicio la potestad que se le está otorgando. Además, también nos propone en el 314 la diputada Acevedo reemplazar la parte final del inciso cuarto por el siguiente. La parte final es la última frase que comienza la formulación y se quedaría así. La formulación de cargos se notificará a la o el presunto infractor
a través del correo electrónico proporcionado por el armador e inscrito en el registro especial de naves. Esa es la indicación que viene a modificar. Y si lo notan, las indicaciones no son contraproducentes, sí creo que tienen algunos alcances. A mí me surgen dos observaciones que quisiera poder plantear, si me lo permite la comisión. También invitar a la comisión, si tiene alguna observación, también a formularla para tomar una decisión. Respecto a la indicación del diputado Bobadilla, a mí me surge la duda de si corresponde o no que una persona, cuando se le notifica que ha iniciado un proceso sancionatorio en su contra, se le notifique también todos los antecedentes que sustentan el inicio del proceso sancionatorio. Yo tengo mi duda, no soy abogado, por eso le pregunto a quienes tienen la expertise. Y lo segundo, en relación a la indicación 314 y en realidad a cómo llega el artículo. Acá se va a poder también iniciar un proceso sancionatorio con alguien que tiene una nave pero no inscrita en el registro pesquero artesanal. ¿Cuál es el régimen que se aplica para alguien que comete una infracción capturando, por ejemplo, peces en un lugar donde no está autorizado, pero no forma parte del registro pesquero artesanal? Eso es mi duda. ¿Cuál es el régimen sancionatorio que aplica para esos casos? Y si la comisión tiene alguna duda también, comentario o observación, que la pueda formular para luego ofrecerle la palabra al Ejecutivo. No hay solicitud de palabra, entonces le ofrecemos al subdirector jurídico de Sernapesca la palabra para que pueda referirse a las observaciones. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, también me sumo a los saludos y espero que tengamos un año productivo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y respondiendo directamente a sus consultas, señor presidente, le comento primero que el día de hoy se emite un informe técnico que contiene todos los antecedentes de la infracción que se está imputando. Recordemos que aquí estamos en un procedimiento administrativo sancionador, por lo tanto, el primer hito de este procedimiento es la dictación de una resolución que inicia el procedimiento sancionatorio y esa es la que se le notifica al infractor. Al día de hoy, esa resolución además se le adjunta al informe. Por lo tanto, nosotros creemos respecto a la indicación del diputado Bobadilla que es sano y está bien, digamos, para asegurar el derecho a la debida defensa, que se notifique también el informe. Es decir, notificaríamos resolución con informe, que en la práctica es algo que ya estamos haciendo, pero creemos que es bueno que quede a nivel legal. Respecto de su segunda consulta, recordando que estamos dentro del sancionatorio administrativo y que ya esta comisión aprobó todo el catálogo de infracciones menos graves, graves y gravísimas, la hipótesis que usted señala, señor presidente, sería únicamente conocida a través de un procedimiento judicial, porque si bien está todavía por verse cuál van a ser con precisión las materias que van a quedar de objeto del sancionatorio administrativo, producto de la negociación que se va a llevar a cabo por la Asociación de Funcionarios, esto principalmente tiene cabida al día de hoy y esperamos que se mantenga en cierta forma respecto de los industriales titulares de LTP y PEP. Por lo tanto, el presupuesto base para poder aplicar este procedimiento es que estemos hablando con un titular de LTP o PEP y por lo tanto, si fuera una persona que está sin permiso realizando operaciones extractivas, no aplicaría este procedimiento, se iría al judicial y sería una norma gravísima, una infracción gravísima. Eso, señor presidente. Imagino que eso tiene aparejadas sanciones mucho más duras que los otros. Muy bien, entonces, ¿le parece a la comisión? Les propongo que votemos el artículo con la indicación del diputado Bobadilla y la indicación de la diputada María Candelaria Acevedo en los términos en los cuales ambos la proponen. ¿Les parece? Entonces, señor secretario, tomaría la votación. Muy bien. Doña María Candelaria, ¿cómo vota? Estamos votando el 314 con las indicaciones al artículo. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Presidente, valorar la opinión que ha dado el Ejecutivo respecto de mi propuesta. Espero que en el resto de la discusión tengamos la misma valoración de las indicaciones que he propuesto por parte del Ejecutivo y ojalá que el subsecretario que hoy día no está presente pueda escuchar más a los técnicos, como ustedes. Así que, a favor, presidente. A favor. Doy cuenta de dos pareos en este momento, de don Tomás de Rementería por Mauro González y don Matías Ramírez por Leonidas Romero.
Sigo con la toma de votación. Don Miguel Ángel Calisto, doña Daniela Chicardini, doña Carolina Tello, A favor, secretario. don Gracias. Cristian Moreira y don Jorge Brito. A favor. 2, 4, 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad, entonces el 314 de presente. Con las indicaciones. Entonces correspondería pronunciarnos respecto al 315. El 315 es sobre las medidas provisionales. El servicio podrá decretar las medidas provisionales establecidas en el artículo 281 cuando existan razones fundadas para considerar que la conducta pueda ocasionar un daño inminente o irreparable a los recursos hidrobiológicos o sus ecosistemas mientras se tramita el procedimiento sancionatorio. Estas medidas provisionales se quedarían en el 315, hay una indicación, la 764 del diputado Bobadilla, para eliminar el artículo 315 y, según reviso, no hay más indicaciones al respecto. 315 no hay. Entonces, le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que nos pueda compartir cuál es el alcance del artículo 315 y la importancia de mantenerlo o de eliminarlo según se proponen las indicaciones. Directora. Gracias, presidente. Por su intermedio comentar la propuesta del diputado Bobadilla. Nosotros consideramos que la propuesta de eliminar el 315 estaría en concordancia porque ya existe esa misma facultad de servicio en el 284, donde justamente tiene relación con la incautación. Por lo tanto, nosotros consideramos que de ser eliminado el artículo 315 como propone, no afectaría mayormente porque ya se encuentran estas facultades previamente establecidas. Muy bien. ¿Estuvieron trabajando juntos en el verano? No, está muy bien. ¿No? Y valorar eso de que no hemos conversado con el Ejecutivo porque no han estado los espacios. Estas indicaciones, a diferencia de otras indicaciones que han sido conversadas con el Ejecutivo. Así que tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, ¿le parece a la comisión por la misma votación? El mismo quórum, salvo con el voto que ya no está votando doña Carolina Tello. O sea, serían 4-0, aprobado por unanimidad. El 316 sí tiene una indicación que es breve, dice descargos. La o el presunto infractor dispondrá de un plazo de 30 días desde la notificación de la formulación de cargos para hacer valer sus descargos. La indicación que ha presentado la diputada Acevedo y el diputado Matías Ramírez es para intercalar luego la palabra días, la palabra corridos, quedando así. El o la presunto infractor dispondrá de un plazo de 30 días corridos desde la notificación de la formulación de cargos para hacer valer sus descargos. ¿Le parece a la comisión atender por esto por la misma votación de la anterior? ¿Sí? No se está cambiando nada de los plazos en cuanto a materia de plazo. Subdirector jurídico respecto a esta propuesta. Sí, muchas gracias, presidente. Brevemente, la ley actual contempla 30 días corridos. Por lo tanto, la idea es dejarlo equiparado como está hasta ahora. No innovar. Sí, porque de lo contrario se tomarían como días hábiles. Perfecto. Y ahí sí innovaríamos. Entonces, con la misma aprobación. El siguiente artículo, el 317, dice, notificaciones. En la misma presentación en que la o el presunto infractor haga valer sus descargos, deberá indicar una dirección de correo electrónico para efectos de practicar las notificaciones que se libren en el expediente. Hay una indicación también que no está en el comparado de la diputada Acevedo que dice notificaciones. Reemplazar todo el párrafo por el siguiente. En la misma presentación en la que la o el presunto infractor haga valer sus descargos, deberá ratificar la dirección de correo electrónico proporcionada de acuerdo con el artículo 314 para efectos de practicar las notificaciones que se libren en el expediente. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que se pueda referir respecto al alcance de las indicaciones y el artículo. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que la propuesta que hace la diputada nosotros consideramos que es mucho más precisa. ¿Por qué? Porque se ajusta la redacción que está más coherente con la recién aprobada, que es la del 314, donde se tiene que tener presente que en la aplicación del PAS
si bien es únicamente para los industriales, en consecuencia pesa sobre ellos esta obligación. Por lo tanto, el que ratifiquen también hace que el Estado sea mucho más eficiente, porque recuerden que este es un tema que hablamos cuando se hacen las notificaciones. Muchas veces hay por direcciones no habidas, es difícil detectar cuál es finalmente la dirección. Entonces acá, si ellos se entregan una dirección de correo electrónico, se hace mucho más eficiente, y más aún si la ley señala explícitamente que deben ratificar, y de esa manera, ¿cierto? Esa va a ser la comunicación oficial. Acá nos estaríamos ahorrando no menores sumas de dinero en tener que poder enviar toda la información por correo formal, y además lo que significa usar el correo electrónico facilita sin lugar a dudas la comunicación y todos los procesos administrativos relacionados. Gracias, presidente. Diputado Sergio Badilla. Ejecutivo que puede decir relación con esto. En el registro pesquero se supone que se identifica la nave, las características de esta, el armador o propietario, ¿cierto? Y también se solicita ahí una dirección, pero no de correo electrónico. Ok. Sí, directora. Sí, gracias, presidente, por su intermedio poder justamente señalar al diputado Bobadilla que el alcance que él hace es correcto, porque como es más antigua esta ley, no considera los correos electrónicos ni la facilidad que significa en el fondo tener un correo electrónico para poder detectar, ¿cierto?, y comunicarse efectivamente con la persona, pero la relevancia de esta propuesta es en la palabra ratificar, porque si la persona ratifica por ella misma que ese es el correo electrónico, después no puede señalar que no va a ser en el fondo bien habido o detectado cuál es su lugar de comunicación con la institución pública. Gracias. Muy bien, entonces, ¿le parece a la comisión? Se reintegró la diputada Tello por la misma votación de la anterior, considerándola de ella. 5 votos a favor, entonces, 0 en contra y 0 abstenciones. 1, 2, 3. El 318 no tiene indicaciones, le voy a dar lectura y dice: periodo de prueba. Recibido los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, el servicio podrá ordenar la apertura de un periodo de prueba por un plazo no inferior a 10 ni superior a 30 días, a fin de que puedan practicarse las medidas o diligencias que se estimen pertinentes. La o el presunto infractor podrá proponer la realización de las medidas o diligencias probatorias, las que solo podrán ser rechazadas mediante resolución fundada cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Los hechos investigados podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica. Ahí hago una consulta, por lo menos desde mi estudio de ingeniería nunca había escuchado la de la sana crítica, pero me imagino que es terminología jurídica, así que le vamos a ofrecer la palabra al subdirector jurídico de Senapesca. El micrófono, diputado. Cualquier medio de prueba, como por ejemplo, ¿qué? Perfecto. Gracias, señor presidente. Disculpe. Bueno, lo primero es la regla de la sana crítica. Es una fórmula que recoge nuestro ordenamiento jurídico desde el Código de Procedimiento Civil y que en definitiva establece ciertos parámetros lógicos y de la experiencia mediante los cuales los jueces tienen que determinar la veracidad de la prueba o de la prueba que se aporta a un proceso. Ya en este caso, como estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionador, la propuesta lo que hace es decirle al director regional que va a tener que resolver que, de acuerdo a estas máximas de la experiencia y de la lógica, va a tener que ponderar si efectivamente los medios de prueba son capaces de acreditar o desvirtuar algunos de los hechos que se estimaron controversiales, sustanciales y que son el objeto, digamos, de lo que hay que probar. ¿Ya? Por lo tanto, Sana Crítica es una institución, digamos, en el mundo del derecho procesal que es bien conocida por los abogados, así que en definitiva apela a a ponderar la prueba mediante tus propias percepciones, sino que máximas de la lógica y de la experiencia.
¿ya? Y lo segundo, lo que a la consulta por su intermedio del diputado Badilla, señor presidente, efectivamente acá lo que se está hablando es la apertura de un término probatorio, ya donde se pueda probar todo. O sea, como no está delimitado, tenemos que entender que se aplican las normas de manera subsidiaria del Código de Procedimiento Civil. Ya eso funciona así cada vez que no está bien explicitado. El Código de Procedimiento Civil se aplica de manera subsidiaria a cualquier procedimiento sancionatorio o a cualquier procedimiento en verdad. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos entender, no obstante tratarse de un sancionatorio administrativo, que se admiten pruebas testimoniales, documentales. Dentro de las documentales están los videos, están todas las formas de medios de documentos digitales y cualquier otro tipo de probanza, de peritos, expertos que puedan acreditar. En general, cualquier medio de prueba que se pueda aportar en cualquier juicio se va a poder aportar también en este sancionatorio administrador, al menos como está hecha la propuesta del proyecto. Muchas gracias, subdirector. ¿Le parece a la comisión, si hay acuerdo, aprobar por las mismas votaciones entonces el artículo 318? ¿Se aprueba por el mismo quórum? Correcto. Sí. 1, 2. Y el artículo 319 trata sobre resolución de absolución o sanción. Transcurrido el plazo para hacer valer los descargos o vencido el periodo de prueba, la o el director regional del servicio dictará una resolución de absolución o sanción, la cual deberá ser notificada al presunto infractor. Entonces, aquí transcurrió el plazo para hacer valer los descargos. El plazo lo habíamos fijado atrás, ¿no? De 30 días. Entonces, esto establece la obligatoriedad de que en 30 días corridos o hay una resolución de absolución o de sanción. Establece la obligatoriedad. Y hay una indicación de la diputada Acevedo para agregar, antes del punto aparte, la siguiente frase: a la dirección de correo electrónico a que se refiere el artículo 314. Entonces, sería la cual una resolución de absolución o sanción a la dirección de correo electrónico a la que se refiere el artículo 314. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿le parece, diputado Badilla, sobre el punto? En la actualidad, como es esto, solo repito porque tengo la transmisión para que no nos sigan. Directora, subdirector. Muchas gracias, señor presidente. Actualmente no hay notificaciones por correo, salvo que expresamente el infractor o presunto infractor lo solicita al comienzo. Por lo tanto, necesitamos siempre la voluntad del infractor de querer ser notificado por correo electrónico, y en caso de que no quiera, tenemos que acudir a las normas de la Ley de Bases de Procedimiento. Esto es carta certificada, avisos cuando nos detectamos, publicaciones en diarios, y la idea en el fondo es que podamos primero, como ejecutivo, digamos, y como órgano fiscalizador, ser más eficientes en esto, y por otro lado, el ahorro de recursos. O sea, mandar un correo versus las cartas certificadas, los avisos, genera una demanda de recursos importante para nosotros. Sí, diputado Badilla. No, sí, yo estoy de acuerdo con el tema del correo, pero hoy, ¿cómo se procede? Porque aquí se dice que se tiene que dictar una resolución. O sea, yo creo que hoy día también, ¿o no? No estamos innovando en eso. Perdón, diputado, sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente, no hay innovación. La innovación únicamente está centrada en que la notificación se practique por correo electrónico. Todo lo demás es tal cual como ha estado operando hasta ahora. Perfecto. ¿Y se cumplen los plazos de 30 días? No, lo consulto también por lo que siempre hemos planteado acá, las capacidades para poder atender las responsabilidades que se otorgan. Entonces, En el caso de los días... sí, o sea que una vez que se inicia un proceso, ¿están por lo general en 30 días la resolución? Ahí tengo que digamos, ser bien honesto. Nosotros estamos en un proceso en el cual hemos estado intentando regularizar esto, ya, porque esto ha sido desde que se entra en vigencia esta ley, ya en el año 2014. Se inicia la gestión de los procedimientos administrativos sancionatorios, y uno de los principales desafíos que tenemos se da precisamente respecto de las notificaciones, y muchas veces por no poder notificar la primera actuación,
la verdad es que los procesos se dilatan mucho más de lo que a nosotros nos gustaría. En cuanto a los plazos que son perentorios para el infractor respecto, por ejemplo, de aportar sus descargos en un tiempo delimitado, ese plazo es fatal, así que no se tiene que cumplir. Y en cuanto a los plazos que pesan sobre el servicio, particularmente los que existen están en la fase ya judicial, es decir, una vez que ya se resolvió condenando mediante la resolución administrativa, la contraparte o el infractor condenado recurre ante la Corte de Apelaciones. En esa instancia es cuando nosotros tenemos tiempos perentorios también que tenemos que cumplir. En general, los obstáculos en la correcta sustanciación de estos procedimientos están dados, como decía, por las notificaciones y por lo difícil que es muchas veces notificar la primera resolución que instruye el procedimiento. Perfecto. Entonces, ¿le parece a la comisión aprobar el 319 con... El 319 con la indicación. ¿Con la indicación? Por el mismo quórum. Perfecto, 5-0 entonces. Y la 320 es relativa a la reclamación ante la Corte de Apelaciones. Dice que los sancionados podrán presentar el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de un plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que impuso la sanción, que rechazó total o parcialmente los recursos administrativos que procedan o desde que ha operado el silencio administrativo negativo. Dichos reclamos gozarán de preferencia para su vista y fallo. En este inciso primero hay una indicación de la diputada Acevedo que nos propone incorporar la palabra competente entre apelaciones y dentro, quedando: los sancionados podrán presentar el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones competente dentro del plazo de 15 días hábiles. Además, nos propone la indicación agregar a continuación de negativo la frase establecido la ley 19.880, que es a la ley de bases generales de la Administración del Estado. Entonces haría en este inciso una referencia a la ley 18.880 después de la palabra negativo. Queda coherente. Sí, sería: parcialmente los recursos administrativos que procedan o desde que ha operado el silencio administrativo negativo establecido la ley 18.880. 19.880, digo. Después dice el inciso segundo: la Corte de Apelaciones deberá pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, para lo cual el reclamante señalará con precisión en su escrito el acto reclamado, la disposición que se supone infringida y las razones por las que no se ajusta a la ley, los reglamentos o demás disposiciones que le sean aplicables y las razones por las cuales aquel lo perjudica. Cuando corresponda, el reclamante deberá acompañar el certificado que acredite que el recurso de reposición no ha sido resuelto dentro del plazo legal en los términos del artículo 65 de la ley 19.880 o en su defecto copia del escrito por medio del cual se solicita la expedición de dicho certificado. La Corte rechazará de plano el reclamo si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en este inciso. Si la Corte de Apelaciones lo declarara admisible, será trasladado por 6 días notificando esta resolución, dará traslado, por 6 días notificando esta resolución por oficio. Y aquí la indicación de la diputada Acevedo nos propone reemplazar 6 días por 15 días, dando entonces, si la Corte de Apelaciones lo declara admisible, dará traslado por 15 días notificando esta resolución por oficio. Luego, el inciso cuarto dice: vencido el plazo de que dispone para formular observaciones del servicio, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de 7 días. El plazo de día entonces son hábiles. Los plazos, el cómputo del plazo. Aquí
la indicación de la diputada Acevedo en este inciso cuarto nos propone reemplazar la frase vencido el plazo de que dispone para formular observaciones al servicio por vencido el plazo de traslado al servicio. Entonces, comenzaría este inciso así. Nos propone la diputada Acevedo. Vencido el plazo de traslado al servicio, la Corte ordenará traer los autos en relación, y ahí continuaría la frase. Y además nos propone la diputada Acevedo eliminar la frase la Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de 7 días, que es la frase final de este inciso. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio. Ahí le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo que nos muestre el alcance de esa indicación. Además, en el inciso siguiente, nos propone el proyecto de ley: la sentencia que se pronuncie sobre el reclamo de ilegalidad será susceptible de apelación ante la Corte Suprema, recurso que deberá interponerse en el plazo de 10 días hábiles, contado desde su notificación. La apelación será conocida en la forma prevista en los incisos anteriores y gozará de preferencia para su vista y fallo. La indicación de la diputada Acevedo nos propone reemplazar la sentencia que se pronuncie sobre el reclamo de ilegalidad por la frase: la Corte dictará sentencia dentro del término de 15 días, la cual será susceptible de apelación ante la Corte Suprema. El inciso siguiente, el inciso 6, no tiene indicaciones. Dice: si el reclamo de ilegalidad es deducido oportunamente, se suspenderán los efectos de la resolución que impuso la sanción y el transcurso del plazo para el pago de la multa, hasta que aquel sea resuelto por resolución ejecutoriada. Y el inciso final, penúltimo, dice: en su decisión la Corte Suprema podrá dejar la sanción sin efecto, confirmarla o modificarla, si así sugiere de los antecedentes puestos en su conocimiento. En contra de la sentencia de la Corte Suprema que resuelva el reclamo de ilegalidad, no procederá recurso alguno. Inciso final, séptimo, los plazos relativos a esta reclamación se computarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil. La diputada Acevedo nos propone suprimir este inciso. Como notarán, es un inciso que hace referencia a plazos judiciales, por razón por la cual se ocupa la terminología jurídica, que hace que muchos no la comprendamos al inicio, pero tiene toda su explicación, y es por eso que le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo, también para que nos pueda hacer referencia en especial a las indicaciones que nos propone la diputada Acevedo, que modifican o que suprimen algunos de estos incisos. Diputado, ahí antes, encienda el micrófono, por favor, para la transmisión. La consulta es la siguiente. Son dos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ya? Y lo segundo, es necesario que facultemos, ¿ya?, a alguien para que apele, ¿ya?, en este caso a la Corte de Apelaciones, porque según yo tengo entendido que cualquier ciudadano que pueda sentir que sus derechos están siendo vulnerados podrá recurrir, ¿ya?, sin necesidad de que la ley lo establezca. La consulta es esa: ¿es necesario que esté establecido de esta forma? ¿Y cómo está la situación hoy? Directora. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio poder responder al diputado Bobadilla de lo que él señala. Sí, efectivamente podría ser así como usted señala, diputado, pero es en forma de tratar de respetar lo que se emplea en estos casos como reglas en general que usan los tribunales. Es por eso solamente que nosotros consideramos que es mejor dejarlo que no señalarlo.
Y con relación a las propuestas que hace la diputada, justamente van muy en esa línea. Por ejemplo, si se fijan en la primera, dice, inciso primero, luego el vocablo apelaciones. Ella propone, la honorable diputada, que diga dentro la palabra competente, ¿ya? Porque uno podría decir, es como lógico que es ¿cierto? Que tiene que ser la Corte de Apelaciones competente, pero eso también está en regla y tiene una regla de competencia que está en el Código Orgánico de Tribunales, que acá nuestro subdirector jurídico puede explicar en mayor detalle, pero son como los procesos que se respetan dentro de lo que es la forma en estos casos. También en la segunda propuesta que se hace, a continuación del vocablo cierto negativo, la frase establecida en la ley 19.880 también mejora la técnica legislativa haciendo referencia a la normativa aplicable, ya que es la 19.880. En el caso de los plazos del artículo 320 que se propone de pasar de 6 días a 15 días, actualmente en la ley se otorgan 15 días hábiles al servicio, por lo tanto nosotros consideramos que es mejor dejar los 15 días que hacer una reducción, porque eso dificultaría el proceso que ya llevamos actualmente de buena forma manteniendo estos plazos. El otro que señala, vencido el plazo de que dispone para formular observaciones del servicio, cambiarlo por vencido el plazo de traslado al servicio. Eso busca coherencia también con el término traslado y a formular observaciones. Y eso yo prefiero dejárselo acá al subdirector jurídico, porque eso ya requiere una explicación junto con las otras propuestas un poco más profundas. Las otras son más bien de formas para poder, en el fondo, respetar y mejorar la técnica legislativa, haciendo referencia a reglas actuales que existen. Gracias, presidente. Permiso, señor presidente. Complementando la respuesta de la directora nacional por su intermedio, le comento al diputado Badilla que efectivamente, a ver, todas las indicaciones que se están formulando se alinean con la situación actual de cómo está configurado el sancionatorio administrativo en Cernapesca, ¿ya? Entonces, claro, cuando se habla de apelaciones, la Corte de Apelaciones competente. Solamente para evitar confusiones, nosotros entendemos que se entiende también que es la competente, pero recordemos que acá se acaba de votar la indicación que dice que el sancionatorio administrativo se tramita a nivel de dirección regional. Por lo tanto, parece también que es lógico que pongamos la Corte de Apelaciones competente para que vaya en línea. Lo otro también, como decía la directora, es un tema de técnica legislativa, el hablar del silencio negativo, que está regulado en la ley 19.880, y por lo tanto estimamos que es más preciso referirnos a la ley. El plazo de 6 a 15 días, alineado como está ahora. O sea, la indicación en este caso de que queden 15 días se equipararía con lo que existe hoy en la actualidad. La letra D, respecto de, vencido el plazo que dispone para formular observaciones el servicio, es vencido el plazo de traslado. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en la misma norma, según la leyó el presidente, se señala que se dará traslado al servicio. Y traslado es un trámite procesal mediante el cual se le requiere la opinión, digamos, a la contraparte, no la opinión a que haga sus descargos. Entonces, es una precisión en el lenguaje, ¿ya? ¿Por qué? A continuación, el proyecto original hablaba de observaciones, pero la verdad es que el plazo no se da para que el servicio formule observaciones, sino que es para traslado. Por lo tanto, también ese es el sentido. Ya. Y las últimas indicaciones, que son, tal vez a mi juicio, un poquito más complejas de entender. Lo primero es por qué nosotros estaríamos de acuerdo con que se suprima la frase que hace referencia a que se pueda abrir un término probatorio de 7 días. ¿Ya? Eso en la actualidad, en el proceso actual, no existe. ¿Ya? No hay un término probatorio. Pero esto tiene que ver con la naturaleza del recurso. ¿Ya? Cuando un tribunal resuelve que se condena a infracción a Juanito Pérez puede apelar en la Corte de Apelaciones y puede incluso en alguna instancia aportar nuevos hechos, aportar nuevas pruebas, ya que serían conocidas bajo un procedimiento que está arreglado. Pero cuando es un órgano administrativo el que resuelve, la figura que ocupa nuestro ordenamiento es un reclamo de ilegalidad. ¿Ya? También ocupa, esta figura también se aplica en ámbito municipal respecto de las resoluciones de los decretos de los alcaldes. Entonces, ¿qué pasa? La ley le asigna al Ejecutivo conocer, en este caso, el contenido de si hubo infracción o no. Y el reclamo de ilegalidad, en términos bien simples, lo que busca no es
el mérito de si hay infracción o no, sino que busca evaluar si el Ejecutivo en su actuar, en su procedimiento, se ajustó a derecho. Respetó los plazos que tenía que respetar, notificó como tenía que notificar, en la forma que tenía que notificar y en los plazos que tenía que notificar, se excedió en sus facultades al aplicar la sanción. O sea, lo que busca el reclamo de ilegalidad es saber si es que el Ejecutivo se ajustó a derecho o no en su actuar. Por lo tanto, dado que esa es la naturaleza de este recurso, parece que no tiene mucho sentido que se abra un probatorio, porque en el fondo vamos a revisar de nuevo el mérito, los hechos, y eso fue materia del sancionatorio administrativo. Lo que tiene que hacer la Corte en este tipo de recursos es saber si es que el Ejecutivo se ajustó o no a derecho y por lo tanto si es que actuó conforme a sus facultades o si cometió algún error o se excedió. Y en ese caso la Corte dice no, esto no está bien tramitado, lo devuelve. Por lo tanto, esa es la razón por la cual creemos que se debería acoger la indicación que busca eliminar este término probatorio, porque además va a alargar los procedimientos. Si eso también es otro tema que es importante. O sea, abrir un nuevo término probatorio implica tramitar en segunda instancia, en la Corte de Apelaciones, una especie de juicio abreviado. Y eso la verdad es que al menos yo no tengo conocimiento de que se hagan procedimientos similares y por lo mismo ante la novedad, digamos, y la naturaleza de este recurso creemos que sería lo mejor que se pudiera rechazar. Sí, por último, solo las últimas dos indicaciones, se fija un plazo que ya existe hoy en la ley actual, que es de 15 días para que la Corte dicte sentencia, ¿ya? Por lo tanto, la indicación en ese sentido estaría orientada, digamos, a recuperar la norma como está ahora. Y el inciso séptimo, que es lo último, la verdad es que estimamos que es innecesario. La Corte ya sabe y ya tiene su estructura orgánica bajo la cual ellos saben si pueden confirmar, modificar o rechazar. Por lo tanto, estimamos que ese inciso es una instrucción que es reiterativa y que incluso podría estar redactada a lo mejor en términos distintos a como está en el Código Orgánico de Tribunales, por ejemplo, que es el cuerpo normativo que regula esa materia. En consecuencia, estamos, en resumen, de acuerdo con acoger las indicaciones formuladas. Tengo una consulta al Ejecutivo, el señor secretario. Al Ejecutivo, ¿se están entregando nuevas competencias en los tribunales de justicia o solamente se están agilizando procesos? Se está manteniendo exactamente igual, de hecho, la única diferencia en los artículos previamente aprobados tiene que ver con la notificación por correo electrónico, pero en lo sustancial el procedimiento es el mismo al que actualmente rige la ley de pesca. Perfecto. Entonces, ¿le parece a la Comisión aprobar el artículo con las indicaciones que se han presentado? El artículo 320 con las indicaciones. Sí, entonces... ¿Se aprueba por el mismo quórum entonces? El mismo quórum, y de esa manera despachamos el título relativo a... Todavía no, presidente. Ah, no. Todavía seguimos con el 346. Ah, teníamos ese... Nos falta el 346. Para poder despachar el título, tiene razón. Y después el 352 y ahí estaríamos despachando todo el título 11. Ah, ya. El 346 está en el otro comparado. 500. Que estos quedaron pendientes. Sí. El 346 y después el 352. Y el 352. 352 que tiene una indicación de la diputada Acevedo. Ya. Y hay 3 indicaciones del diputado Bobadilla y con eso terminamos. ¿Del 346 hay alguna indicación? 346 no hay indicación hasta el momento. Entonces lo voy a leer y dice artículo 346, alegatos. La Corte de Apelaciones solo oirán alegatos cuando estimen que hay motivos fundados. Vamos a... Sí, diputado Badilla. Ah, te lo mando. El micrófono. Claro, porque me imagino que los alegatos son complementarios a la presentación del escrito. No todas las presentaciones me imagino que se alegan, ¿o sí? La Corte hoy día no tiene esta facultad. Sí, subdirector jurídico. Sí, señor presidente, en este caso, respondiendo a la consulta del diputado Bobadilla, en este caso esta facultad existe, pero la regla general es que en este tipo de acciones no se reciben alegatos, ¿ya? La regla general es que no se reciben alegatos, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es, bueno, a lo mejor en un caso excepcional sabe que usted podría aceptar alegatos. La verdad que yo considero que no genera un problema, por lo menos de comprensión para las Cortes. Perfecto. Y
¿Les parece aprobar el 346 como está? Sí, 346. Muy bien. Y el artículo pendiente, el 352, en la siguiente página, tiene un par de indicaciones. Así que esas indicaciones están ¿dónde? Aquí. Están en el comparado. En un comparado, lo distribuimos en comparado, lo tiene, ¿no? Sí, en la indicación 774. Ahí está el otro lado. 74. Pero Perfecto. está también pendiente el 352. Ya, hay que leer todo el 352 y seguimos con las indicaciones. Ya. El 352, para poder despachar este título, es pago de multas. Las multas aplicadas por los tribunales a que se refiere esta ley o por el servicio en su caso, deberá enterarse la tesorería regional o provincial correspondiente dentro del plazo de 10 días. Las resoluciones que impongan sanciones de conformidad con los artículos anteriores solo deberán cumplirse una vez que éstas se encuentren ejecutoriadas. El monto de las multas impuestas por el servicio será a beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que le imponga. La diputada Acevedo propone reemplazar en este inciso el plazo de 10 días por 3 meses, como plazo para el cual tiene que quedar pagada la multa ante la Tesorería General de la República. El inciso segundo del proyecto de ley señala: las resoluciones que condenen el pago de multas serán ejecutadas por el Servicio de Tesorerías de acuerdo con lo dispuesto en el título 3 del Decreto Ley número 1263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. En el caso de las personas jurídicas, las sanciones podrán hacerse efectivas de forma subsidiaria en cualquiera de sus representantes legales o apoderados con poder general de administración. Tratándose de procedimientos judiciales, el tesorero regional o provincial emitirá un recibo por duplicado, entregará un ejemplar y enviará otro al juzgado a más tardar el día siguiente del pago. El secretario del tribunal agregará dicho recibo a los autos, dejando en ellos constancia del pago de la multa. Tratándose de procedimientos administrativos, el pago de la multa deberá ser acreditado ante el servicio dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que debió ser pagada. La diputada Acevedo además propone la indicación 774 agregar un inciso final siguiente: se propenderá a la coordinación efectiva de las diversas instancias señaladas en los incisos anteriores, con la finalidad de evitar toda traba administrativa en la acreditación del respectivo pago de multa a partir del principio de celeridad. Y en esto yo tengo una duda, observación. De los múltiples casos que llegan a la comisión, hay un caso de un sindicato que hizo un traspaso de cuota. Sin embargo, el servicio detectó que un pescador perteneciente a esa organización capturó cuota que habían traspasado. La organización señala que le están pasando una multa por haber capturado cuota que traspasó. Sin embargo, el pescador no es hoy día participante activo del sindicato y la organización prácticamente lo quiere desconocer y quiere que el pescador solo que salió a pescar solo, él asuma el castigo y no toda la organización. Yo quiero consultarle al Ejecutivo si esa situación puede ser atendida en este artículo, especificando que existirán o no responsabilidades individuales ante actuar individual, a pesar de que existen traspasos de cuotas colectivos. Le consulto al Ejecutivo, el diputado Don Sergio Bobadilla también tiene una consulta. En la misma línea. Yo creo que las responsabilidades son individuales, no colectivas. Porque yo, infractor, voy a ser responsable a la organización que pertenezco de asumir los costos y las sanciones que ello implique. Yo no sé, o sea, no conozco norma que diga que las responsabilidades son colectivas. Las responsabilidades siempre son personales.
¿O no? Sí. Sí, Directora. sí, presidente, por su intermedio, claro, como lo señala el diputado Bobadilla, debería ser así, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo le entrego una cuota de asignación al RAE? El RAE, eso se le entrega a la organización. Es por eso. ¿Mm? Ahora, el caso que señala el diputado es como caso de prueba, porque efectivamente se le entregó a la organización después reparte dentro de las mismas personas que trabajan ahí, pero él se desafilia de esa organización. Es un caso para tribunales, ¿ya? Porque en el fondo al que se le entregó la cuota fue a la organización, y ellos son los responsables de poder administrar la misma. Pero nosotros entendemos que les pueden ocurrir ese tipo de cosas porque no están dentro de la normativa. Y eso se resuelve en tribunales. Don Javier Rivera, de la Subsecretaría de Pesca. Sí, solo agregar que en el caso de los RAE, justamente cuando están por organización, es por eso que se le exige un administrador a la organización, para evitar estos conflictos ¿Qué internos, representante legal? que es el representante de la organización. Sí. Yo creo que esta es una complicación por cómo está construido el sistema pesquero en Chile, en las distintas formas de acceder a la cuota, de forma colectiva o individual. Bien, ¿le parece a la comisión acoger las indicaciones que se han planteado? Diputado Ahilla antes, luego subdirector jurídico. Sí, a la diputada Acevedo, por su intermedio, se supone que la sanción es un elemento inhibidor. Cuando la sanción es muy baja, el efecto inhibidor también es bajo. O sea, dice, yo puedo seguir cometiendo infracciones porque la sanción es baja o es la nada misma. Entonces, esto también a mí me llama la atención y me gustaría si la diputada me pudiera aclarar, esto de que una vez resuelto por el tribunal, la propuesta original son 10 días que yo debo pagar porque infringí. Ese es un elemento inhibidor. Pero 3 meses es relativizar el efecto inhibidor. Entonces, ¿por qué 3 meses y no los 10 días que propone el texto original? Eso, presidente. Vamos a ofrecerle la palabra a la comisión. La diputada Acevedo la ha estado solicitando y también luego de eso al subdirector jurídico. Diputada. Sí. Diputado, creo que no solo debe ser inhibitoria, sino que también proporcional a lo que se persigue. Si bien es cierto, 10 días es inhibirse de una manera, pero tiene que ser proporcional en el sentido también de cuál es la falta o cuál es la acción que se hizo en su momento. ¿Ya? Yo creo que esa es más o menos digamos, por qué nosotros estamos pidiendo que sea, en vez de 10 días, sea el mes o los 3 meses. Sí. ¿Y al subdirector jurídico de Cernapes? ¿Tenía algo adicional, diputada Acevedo? Sí, pero además también es darle la posibilidad a los pescadores artesanales en general de que tengan los recursos necesarios para que puedan pagar esa multa, porque en 10 días o 15 días capaz que no siquiera la puedan juntar, entonces le estáis dando también, se le está dando la posibilidad que en esos 3 meses puedan tener los recursos necesarios dependiendo de la multa que vayan a tener que pagar. Muy bien. Diputado don Bernardo Berger. Una consultita antes de que el Ejecutivo dé su pronunciamiento. Por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, en este periodo, ¿no es cierto?, en que
¿cómo se llama? Se dictamina y todo el tema, y lo que propone el proyecto de 10 días y la colega a 3 meses, significa que en esos 3 meses esa persona, ¿no es cierto?, esa embarcación, etcétera, está inhabilitada de ejercer la actividad, o puede ejercerla. Podría ejercerla según él. Ya. Perfecto. Entonces, subdirector. Muchas gracias, señor presidente. Parto por la pregunta, por lo que consultaba el diputado Berger. En ese sentido, claro, estamos hablando de cualquier tipo de incumplimiento, y en la medida solo que ahora con este proyecto se propone suspensión de actividad como parte de la sanción, podría darse esa dualidad, o que tal vez sin pagar se ejecute la suspensión. Pero si estamos como evaluándolo bajo el parámetro de la normativa actual, la verdad es que no hay ninguna limitante para que el infractor o infractora siga operando. ¿Ya? Lo siguiente, señor presidente, referirme al contenido del artículo. Detectamos ahora, y en ese sentido vamos a comprometer una indicación, que existe una inconsistencia entre el proyecto de ley, en cuanto señala que los montos de las multas impuestas, sin distinguir el origen, van a ser a beneficio fiscal y deberá ser pagado a tesorería. Sin embargo, el artículo 339, que ya aprobó esta comisión, indica que en el marco del procedimiento judicial, el producto de las multas va a ir 50% a la municipalidad respectiva, 50% a INDESPA. En consecuencia, lo que se busca efectivamente acá es que los productos de los procedimientos, de las multas aplicadas en un procedimiento administrativo sancionatorio, sean pagadas a beneficio fiscal, y las judiciales se mantenga la regla del artículo 339. Entonces, o se podría buscar ahora el ajuste para alinearlo en ese sentido, o el Ejecutivo compromete una indicación para la sesión del miércoles de manera de cerrar esto, y podemos también recoger el tema de la de los plazos. Perfecto, ¿les parece a la comisión? Acordamos que el Ejecutivo nos presente una indicación para poder atender esto, y la resolvemos al inicio de la sesión del miércoles, y eso nos facultaría para poder por lo menos votar este artículo, y quedaría pendiente la indicación comprometida. Y usted me decía que además había un 313. El 313. Es difícil que lo puedan solucionar de aquí al miércoles. Así quedaría pendiente de todavía. Sí, presidente, por su intermedio, es difícil que al miércoles podamos tener una nueva reunión con la FUS, que es con quien estamos viendo este punto, este artículo en particular. Perfecto. Con tal de que se llegue a un buen acuerdo, podemos continuar avanzando en otros temas. Y quiero agradecerle a la comisión, porque creo que es muy importante acá, que es difícil, pero se está logrando, y que todas las regiones están planteando sus preocupaciones y observaciones. A los integrantes de la comisión les quiero agradecer, porque cada uno de ustedes representa comunidades que han estado bastante postergadas y que ahora están participando, y ahora incluso están defendiendo el trabajo que hemos hecho ante el Senado. Pero también agradecer especialmente a la diputada Clara Zagardia, porque ella también pertenece a una región que es de vocación marítima, y sin ser integrante de la comisión está participando activamente en todas las sesiones. Así que muchas gracias, diputada, y si es que lo tienen a bien, entonces... ¿Ya el 352 pendiente, entonces lo dejamos pendiente? Pues este se puede aprobar, el 352, y queda... es la indicación adentro del 352. Perfecto, entonces ese queda pendiente para el miércoles, al inicio. ¿Ya? Y quedamos pendientes con hay 3 indicaciones más del diputado Bobadilla para agregar nuevos artículos. ¿De cuál? ¿De este título? Sí. Para terminar el título... ¿verdad? ¿Las 776? 775, 776 y 777. Alcanzamos justito, veámoslo para poder avanzar en el punto. Sí, claro. Don Vicente Andrade, de la Subsecretaría de Pesca, ha solicitado el uso de la palabra. Luego de eso les vamos a proponer ver el 776. Y en lo que alcancemos en estos 10 minutitos, que son 2 indicaciones que el diputado ahí ha agregado a este título. 3 indicaciones. Por el momento, don Vicente Andrade, de la Subsecretaría de Pesca. Son cosas muy procedimentales, presidente. Efectivamente, respecto del artículo 352, el Ejecutivo va a comprometer una indicación para hacerlo compatible con lo que nosotros ya aprobamos con anterioridad, pero en cuanto al plazo no podemos llegar, obviamente por
trámite administrativo llegar con esa indicación este día miércoles. Por tanto, tendremos que comprometerlo para el día lunes de la próxima semana. Pero son dos indicaciones que ya están comprometidas y el artículo 313 es una indicación que nosotros ya comprometimos, pero que requiere un poco más de negociación y de trabajo. Eso. Perfecto. ¿Y les parece que dé lectura de las indicaciones porque dicen en relación a lo que estábamos hablando? Entonces, retomar esto después va a ser más difícil. Dice el diputado Bahía en la indicación 776, para agregar un nuevo artículo, dice allanamiento a la denuncia con rebaja... 775, perdón. ¿Esta? No, ¿Autodenuncia? Para agregar autodenuncia. Ya, tiene razón. 775, autodenuncia. Si el infractor se autodenuncia ante el servicio, se deberá iniciar el procedimiento sancionatorio, que corresponda, debiendo rebajarse el monto de la multa en un 75% en el caso que los hechos constituyan una infracción grave y en un 90% si se trata de infracciones menos graves. Este beneficio solo procederá por una vez cada 5 años respecto del mismo infractor. Este beneficio solo procederá cuando el infractor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen infracción y ponga fin de inmediato a los mismos, adoptando todas las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un órgano fiscalizador ya hubiera iniciado etapa de investigación respecto de los mismos hechos, la autodenuncia establecida en el inciso primero de este artículo no producirá ningún efecto respecto del infractor. Lo que nos propone el diputado Bahía es entonces incorporar una rebaja de la multa cuando un infractor se autodenuncia, cuando es una infracción grave, la rebaja del 75% y cuando una infracción menos grave, una rebaja del 90%. Además, señala que cuando se autodenuncia y hay un proceso de investigación en curso, no va a aplicar ningún tipo de rebaja al respecto. Esto es algo que se ocupa generalmente en lo... ¿Ah? Sí. Esto es algo que se ocupa en teoría de juego, en coludir o competir, pero en relación a los porcentajes y todo, le vamos a ofrecer la palabra al diputado Bodilla o al Ejecutivo para que pueda referirse a la propuesta. No, primero voy a escuchar al Ejecutivo porque capaz que no sea necesario que yo intervenga, porque el Ejecutivo me ha estado interpretando últimamente prácticamente al 100%, así que, presidente, después del Ejecutivo. Perfecto. Y esto va de la mano con la siguiente indicación, que van en la misma línea. Aprovecho de preguntarle al Ejecutivo, que dice, una vez que se inicia un procedimiento sancionador, el infractor podrá allanarse a ella en su primera actuación, con la cual se rebajará la multa en un 50% en casos menos graves y un 30% en casos de infracciones graves. Es decir que, si se inicia un proceso y el servicio le dice, usted lo vamos a investigar, y dice, soy culpable, acá están todos los antecedentes, se le rebaja la multa en un 50% o un 30%, dependiendo de menos graves o graves. Ah, no, aquí no la tengo. Y en el caso de que las infracciones sean gravísimas, no se aplicarán las sanciones accesorias. Vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio hacer los comentarios como ejecutivo en relación a la propuesta del diputado Bobadilla. Tanto la primera, que es la 775, ¿cierto?, que es un procedimiento de autodenuncia. Nosotros estamos de acuerdo en este procedimiento, solo tenemos alguna preocupación en relación a los porcentajes. Consideramos que son muy altos, nos gustaría que fuesen más bajos. En la segunda, que es para agregar en el siguiente artículo nuevo, ¿cierto?, el tema del allanamiento, también para nosotros es atractivo porque en el fondo podríamos cerrar inmediatamente un caso, lo cual es en el fondo judicialmente es mucho mejor para el servicio, ¿cierto? Resumimos un montón de trámites que no deberíamos hacer, no existe pero eso hoy, no existe. Pero por lo mismo también estamos un poco en la duda con relación a los porcentajes en ambos casos. Entonces, quizá en la primera nosotros estamos de acuerdo, solamente que los porcentajes consideramos que son muy altos, y en la segunda sí podría ser, pero también ojalá bajar un poco los porcentajes. Entonces, lo que nosotros recomendamos en este caso, si pudiera haber una discusión entre ustedes con relación a los porcentajes, pero en ambas propuestas nos parecen que son factibles porque facilitarían los procesos y están en línea con lo que actualmente se hace en los tribunales de justicia. Sí. Gracias, presidente. Perfecto, ¿les parece que veamos esto y quedamos pendientes de acordar los porcentajes? Los retomamos, porque igual hay harto de fondo. Yo me acuerdo que en mi parte cuando estudié economía y había
esto se estudia en teoría de juego, el dilema del prisionero se llama, y por lo general se aplica un cuarto, si mal no recuerdo, un cuarto de rebaja de total cuando alguien decide, que pasó con el papel confort y otros casos de colusión, colaborar con la justicia, entonces se le rebaja en un cuarto o hasta la mitad, dependiendo de los casos y el daño al interés público, pero que es fundamental porque al ser sistemas tan cerrados, si es que no hay colaboración desde adentro del sistema para poder investigar, es muy difícil poder concluir un proceso sancionatorio. Entonces, ¿les parece que trabajemos esos temas, diputado Bahía? Presidente, esto es a la inversa de lo que planteaba con esto de los 10 días y los 3 meses, o sea, que efectivamente haya un desincentivo, ¿ya?, para cometer la infracción. Acá esto, la idea de fondo, valga la redundancia, en el fondo es generar un incentivo para aquel que cometió la infracción se denuncie y entregue los antecedentes. Pero no solo, digo yo, acortar los plazos, sino que también todo lo que significa en recursos humanos y recursos financieros de un proceso. Entonces, hay beneficios bajo todo punto de vista. Por eso es la propuesta, pero yo me allano, presidente, a estudiar un poco más los porcentajes, pero lo que sí creo que debiéramos aprobar ya esta propuesta modificando los porcentajes. Perfecto. Y de hecho esto puede aplicar en un caso, si mal no recuerdo, que compraron una empresa, capitales extranjeros, y al llegar notaron que habían incumplimiento y ellos autodenunciaron también. Entonces esto puede pasar cuando un gerente nuevo cambie y se da cuenta que el gerente anterior cometió ilegalidades, también que la empresa pueda sanear su situación. Entonces, estando ya en el tiempo, por haberse cumplido el objeto de la sesión y habiendo avanzado bastante, se agradece a todos la buena disposición y se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de la misma.